misterio nos espera esta noche aquí en Radio Nacional y preparaos. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todos los que esta noche nos encargamos de realizarlo. La bienvenida y los saludos en la parte técnica esta noche de Paco Bermúdez y Mar Gasca, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y nuestros compañeros en las redes sociales, Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer y un honor volver a estar juntos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, llenando este espacio en blanco. Abrimos redes sociales, se ha recuperado nuestra compañera Rosa Rodríguez. Tenemos premios, tenemos sorteo y redes sociales abiertas a vuestra participación. Un teléfono de llamada gratuita 900-137-137, un WhatsApp 633-50-50-11. En las redes sociales Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y además un email, espacioenblanco@rtv.es, para que elijáis el que queráis y entréis en contacto. Y vamos ya con los temas que os hemos preparado para esta noche. Insisto, preparaos. ¿Os gusta pasar miedo? Muchos de vosotros nos decís que sí. Pues bien, esta noche hemos preparado un programa especialmente para vosotros. Si nos acompañáis, os llevaremos a conocer algo más sobre los seres oscuros. Sombras agresivas que nos visitan en lo más profundo de nuestra intimidad. Hombres con sombrero que aparecen en la noche. Lugares malditos llenos de fuerzas. Todo ello con testimonios de sus protagonistas y los últimos datos sobre su origen. ¿Queréis pasar miedo? Pues esta noche está servido. Atrévete a escucharlo. Después, más enigmas nos acompañarán en la noche. Ese es nuestro itinerario, y como siempre, y hoy más que nunca, sois todos bienvenidos. El miedo, entre otras sensaciones, nos espera. Ahí están nuestras intenciones. ¿Por qué le gustará a la gente pasar miedo, Miguel? Bueno, yo creo que es una sensación. Yo, como oyente del Espacio en Blanco, también he pasado miedo en muchas ocasiones, pero es esa sensación de que quieres apagar la radio, pero a la vez quieres seguir escuchando. Es una sensación extraña, muy emocional, y que yo creo que nos conecta con muchos miedos muy profundos. Saludar amigos que han venido a vernos desde Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, bienvenido. Miguel Pedrero es nuestro invitado. Buenas noches también a ti, Miguel. Encantado de estar aquí, ya sabes. Bienvenido de nuevo. Nos debías una segunda parte de ese programa que hicimos de seres oscuros. No es nuestra pretensión meter miedo a la gente, pero algunos de nuestros oyentes, amigos, seguidores se quejan de que hacemos un programa muy light, de que esto no es misterio. Hay que definir que el misterio no tiene nada que ver con el miedo, no. Que nosotros no pretendemos meter miedo. Este es un programa de misterio abierto a un montón de temas, pero de vez en cuando vamos a tocar temas que ponen los pelos de punta, porque lo que hoy vamos a contar o a narrar es verdad, Miguel, valga la redundancia, es realidad. Sí, son testimonios reales de personas que han tenido la desgracia de encontrarse con alguno de estos seres
oscuros que en algunas ocasiones les han provocado daño o los han desestabilizado, y en otras ocasiones, y escucharemos también testimonios, estos seres oscuros actúan a modo de premonición de muerte de una persona cercana. Estos son nuestros invitados, entre comillas, de la noche, esos seres oscuros, y ya veréis que están mucho más cercanos de lo que parece. Miguel Pedrero, director adjunto de la revista Año Cero, compañero de hace muchos años, está haciendo una serie en la televisión gallega de la cual hablaremos ya. Bueno, ¿cómo se llama? Milenio. Ah, Milenio. Sí, Milenio. Sí. Sí, era el nombre de un programa mítico que se emitió en la Radio Autonómica Gallega durante más de 20 años. Me acuerdo. Y... Me acuerdo que un día me llevaste tú en el coche sí, es verdad. Ese programa, y ahí sí que pasé yo miedo. Ahí sí que pasaste en miedo, esa carretera, conduciendo Miguel Pedrero, Dios mío. Bueno, pues este es nuestro invitado, 900-137-137 el teléfono. Ahora nos reímos, ya veréis dentro de un momento. ¿No te parece? Eso es, venga, fantástico. Vale, alguno de nuestros oyentes va a poder leer gratis la revista. La revista Año Cero, sí señor. Vale, tú lo has dicho. ¿Qué son esos seres oscuros? Cuando hicimos la primera vez el programa, hemos hablado también con nuestro compañero David Cuevas hablando de ello, y es increíble la inmensa cantidad de testimonios de gente, de personas que han vivido esa experiencia. ¿Pero qué son? ¿Cómo se les podría definir? Bueno, la teoría o la explicación más extendida es la que defiende el espiritismo kardeciano, y es que cuando nosotros fallecemos continuamos manteniendo nuestro carácter y nuestra personalidad. Por lo tanto, si en esta vida hemos sido seres humanos oscuros, que hemos hecho el mal, cuando fallecemos en el otro lado es probable que sigamos haciendo el mal, sobre todo si nos quedamos apegados a esta realidad, porque el espiritismo lo que defiende es que cuando nosotros fallecemos podemos ir hacia la luz, es decir, pasar al siguiente plano de existencia, o bien quedarnos apegados a esta tierra, a esta realidad. Y eso puede suceder, según el espiritismo, por varios motivos. A veces simplemente por el amor a nuestros seres queridos, por no querer despegarnos o no querer despedirnos definitivamente de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestras parejas, y pululamos en un estado intermedio para proteger a esos seres queridos, ¿no? O por lo menos para estar cerca de ellos. Pero en otras ocasiones son personas que llevaban una vida no demasiado edificante, gente vinculada a temas muy, muy oscuros, incluso con algún tipo de adicción al alcohol o a las drogas, y es gente que se queda pegada a esta realidad y en muchas ocasiones digamos que hacen el mal a algunas personas, ¿no? Algunas víctimas, algunos humanos, y eso es lo que los espiritistas llaman obsesores, es decir, seres que se han quedado apegados a esta realidad, que en vida eran personas bastante problemáticas que hacían el mal y que una vez fallecidos hacen el mal a alguna persona que toman como víctima. Y esos son lo que llaman los obsesores, y los espíritas lo que tratan de hacer con una persona que tiene apegado a uno o varios obsesores es convencer a esos obsesores, a esos espíritus apegados a esta realidad, para que se vayan hacia la luz. Es curioso porque quizá una de las experiencias más terroríficas que uno puede llegar a vivir es esa presencia, ¿no? Que como hemos visto y vamos a escuchar esta noche, hay muchos testimonios de ellos, ¿no? Y también una de las características es que te atacan o que aparecen en tu lugar más seguro, en tu dormitorio. Muchas veces. Esa es una de las características que hace a este tipo de casos absolutamente terribles, porque no es lo mismo encontrarse cara a cara con lo insólito en una carretera solitaria o en un bosque, que al fin y al cabo es un espacio abierto, que en tu espacio más íntimo, que es tu cuarto. Y las personas que viven este tipo de experiencias, sobre todo de forma muy repetitiva, se sienten incapaces de defenderse ante esa amenaza, ante una amenaza que se presenta cuando menos se lo esperan y, como digo, en la intimidad de su dormitorio. Yo recuerdo que muchas de estas personas lo que me cuentan es: si te estás enfrentando a algo humano, pues tú sabes que alguien puede entrar a tu casa, que puede intentar robarte, alguien que te puede seguir, alguien que te puede acosar. Pero ante este tipo de fenómenos tú no sabes, estás siempre al albur de esa otra entidad.
digamos que esas otras entidades son las que tienen la sartén por el mango. Por lo tanto, tú no sabes cómo defenderte porque no sabes cuándo van a aparecer y ni siquiera en qué parte de tu casa van a aparecer. Vamos esta noche a dar algunos testimonios y luego algunos consejos de nuevo para poder librarnos de ello. ¿Te parece que comencemos escuchando algunos testimonios? Claro que sí. Tenemos uno preparado que era de, no sé si podemos decir el nombre. Manuel. Bueno, este caso además es bastante espectacular porque no hay solo un testigo de la aparición de esta entidad oscura, una entidad vinculada a ese hombre del sombrero del que vamos a hablar posteriormente. Pero en este caso, como digo, son 3 los testigos. El caso ocurrió ya hace algunos años, cuando Manuel era un chaval, era un joven y vivía con su madre. Y una noche le ocurrió, Miguel, lo siguiente. Avisamos que vosotros sois responsables y seguís escuchando. Vamos a ver. Que yo estaba acostado y me noto que alguien me coge del pie. Y era raro porque en ese piso solo estábamos mi madre y yo. Y entonces abro los ojos sin moverme y me veo una persona, una sombra, una persona alta, delgada, oscura, apoyado en el marco de la puerta con un brazo y el otro brazo en jarra. Y yo pensé, digo, esto es el diablo. Digo, me voy a hacer el dormido porque estaba perfectamente despierto. Yo me voy a hacer el dormido a ver si así me deja en paz. Me eché la manta por encima, me puse así a un lado, sin moverme, y al rato digo, me voy a asomar a ver si se ha ido ya. Y abro así los ojos sin moverme y ya había bajado los brazos, seguía en la puerta y me pareció como que se reía. Es la primera parte del testimonio. Cada vez que hemos hecho un programa sobre este tema han surgido una multitud de casos tremendos, ¿verdad? Este es un buen ejemplo, el caso de Manuel, que se puso en contacto conmigo a raíz de la emisión del primer programa sobre este tipo de casos. Además, un programa que centramos fundamentalmente en los casos del hombre del sombrero, ¿no? Fíjate qué curioso. Manuel nota como algo le toca al pie. Debe ser tremendo eso de noche. En la intimidad de tu cuarto, abre los ojos y allí está esta entidad humanoide de aspecto oscuro. Cierra los ojos, dice a ver si esto es una imaginación, los vuelve a abrir y allí sigue. Bueno, hasta aquí, digamos, la primera parte de este testimonio, pero es que la cuestión sigue. Pero sigue muchos años después, porque pasados ya algunos años, Manuel ya se había independizado y un día fue a visitar a su madre, a la casa de su madre, donde él vivía años atrás y donde experimentó esta visión de esta entidad oscura. Y en un momento de la conversación con su madre, su madre, le cuenta algo. Bueno, pues al cabo de unos años estaba yo con mi madre, yo ya estaba casado, un día estábamos solos y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te acuerdas aquella noche en el piso que vivíamos? ¿Qué te pasó? Y yo digo, pues mira, mamá, pues yo no lo quería contar a nadie. Digo, pues me pasó esto, que vi como un demonio, estaba allí en la puerta. Y ¿sabes qué me contestó mi madre? Que ella también lo había visto. ¿Y ella lo vio esa misma noche? Sí, que ella esa misma noche, por eso me insistía en que era lo que me pasaba. No solamente lo ve nuestro protagonista, sino también su madre, pero todavía hay más, ¿verdad? Sí, porque no solamente en ese piso a esta entidad la vio Manuel y su madre, sino también su hermana. Este año vino mi hermana, la mayor, que se ve que por esa época estuvo ahí a vernos. Yo ya ni me acordaba. Y venía en mi coche con mi mujer y me dije, ay, vamos hablando y tal en el coche. Y me dice, ay, Manuel, dice, ¿tú te acuerdas? Dice, ¿te acuerdas del piso que vivía mamá en tal calle, en tal sitio? Digo, sí. Y le digo a mi mujer, digo, escucha, porque yo ya me esperaba que me iba a contar eso. Dice, pues una noche me desperté, dice, que había un hombre allí, me había cogido el pie, lo mismo que a mí. Y yo ya estaba alucinando. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con Miguel Pedrero esta noche en esta primera parte del programa. Es curioso que se repita la misma experiencia con diferentes personas dentro de la casa, ¿eh? Sí, y además que ninguna de ellas se lo había contado al resto. Es decir, ni Manuel a su madre, ni su madre a Manuel, ni la hermana de Manuel a su madre, ni a Manuel. Es decir, no habían hablado entre ellos. De hecho,
cuando se aparece por primera vez esta entidad delante de nuestro protagonista, delante de Manuel, a él le entra muchísimo miedo y va a la habitación de su madre. Y su madre le pregunta, ¿qué te ha pasado? Y él no le dice nada. Y solo años después, la madre le comenta que ella también ha visto a ese ser, y muchos años después, el año pasado, la hermana le comenta a Manuel que ella también ha tenido la misma experiencia. Además, fíjate qué curioso, de la misma manera. Es decir, a los tres, esa entidad les toca el pie, se despiertan y se lo encuentran frente a ellos. Tremendo. Eso ocurría en casa, pero hay más testimonios que ocurren, creo, fuera afortunadamente, del dormitorio, de la intimidad, ¿no? Bueno, este caso, el siguiente, también ocurre en la intimidad de una casa. El protagonista se llama Óscar. Él vive en una casa de 3 plantas y habitualmente él duerme en la segunda planta junto a su mujer y una hija pequeña que tiene de 2 años. Y en la primera planta duermen sus otros 2 hijos, que uno tiene 4 años y otro 8. Duermen los 2 juntos en la misma habitación en esa primera planta. Y Óscar me contaba que una noche se despertó porque escuchó el llanto de su hijo pequeño, de su hijo de 4 años, que dormía en la planta primera con su hermano mayor de 8 años. Escucha el llanto, los gritos. El niño estaba muy asustado, entonces él se levanta, entra en la habitación y el chaval, el niño, está señalando hacia un armario diciendo que ahí había algo, ¿no? Y Manuel trata de calmar a su hijo y decirle, bueno, no pasa nada, ha sido un sueño, ha sido una pesadilla. Pero su hijo de 8 años, que dormía al lado del hermano, mira al padre y le dice, papá, no ha sido un sueño, porque yo también lo he visto. ¿Escuchamos el testimonio? Sí. Vamos con ello. Una silueta, una sombra, sin una forma definida y como que cambiaba de forma y tal, que luego a los días le volví a preguntar a Víctor qué es lo que había visto, para que me diese un poco más de detalle, y me dijo que nada, simplemente que cuando yo entré y me puse con ellos, él me miró a mí, digamos, y cuando él fue a mirar otra vez al armario a ver a lo que fuese eso que hubiese ahí, ya no estaba. Oh, pero la historia sigue. Sí, la historia sigue, es decir, que sea lo que sea, esa entidad humanoide fue observada por los 2 niños. Aquello, me decía Óscar, bueno, le escamó un poco, ¿no? Pero bueno, él al fin y al cabo lo que trató de hacer es calmar a sus 2 hijos y a partir de ahí, se olvida de la historia, pero se olvida hasta la noche siguiente, porque a la noche siguiente ocurrió algo bastante terrible. Esa noche no pasó nada más, pero al día siguiente, estando yo tranquilamente en la cama, de repente me despierto y noto que me vibra la cama, pero un montón. Me giro, miro a ver si se había despertado también mi mujer y mi chica, y seguían dormidas. Pero estaba la habitación a oscuras, totalmente a oscuras, no veía nada. Pero ahí sí que pasé mucho miedo, pasé muchísimo miedo. Porque, claro, es que es como si te estuviesen moviendo la cama. O sea, la cama estaba vibrando. O sea, no era una imaginación, no era... era real. Tremendo lo que pasa. Son los primeros datos. Sí. ¿Quieres apuntar algo? Avanzamos hacia los hombres del sombrero que están ahí esperando. Vamos al siguiente bloque. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar, contarnos alguna experiencia que hayáis tenido. Estáis en el Espacio en Blanco esta noche con visitas, no sé si muy gratas. Radio Nacional de España se mueve contigo. Para ti, que disfrutas sin salir de tu barrio. Y para ti, que vas a todas las manifestaciones del centro. Los migrantes del Aquarius pisan tierra firme. Para ti, que acabas de llegar a mi tierra. Merci. Y para ti, que llevas generaciones en ella. Radio Nacional de España. Hecha para entendernos. Y recuerda, 2 trillones de átomos. Los domingos a las 4 de la madrugada. Radio Nacional de España. Tratemos de ir conociendo poco a poco a estos seres oscuros. Entre ellos destaca por su proximidad y apariencia el hombre del sombrero.
René Baldo, en su canal Atrapados en el Tiempo, nos da más datos sobre él. Al parecer, este perturbador suceso le ha ocurrido a cientos de personas en el mundo. La mayoría lo describen como en algo en estado físico, de género masculino, siempre entre sombras y con un característico sombrero. El hombre del sombrero. Conozcamos algo más de él. Es como una caricatura, Miguel, parece, ¿verdad? Y sin embargo se aparece en todas las partes del mundo a multitud de personas, con un sombrero. Es impresionante. Cuando tú lees sobre este asunto, a la conclusión que yo creo que cualquier sociólogo, psicólogo, sociólogo llegará, es que se trata de un simple mito. Porque en realidad es una imagen muy icónica, muy arquetípica del mal, ¿no? Un tipo vestido de negro, con una capa del mismo color, un sombrero, un rostro cadavérico. Es una imagen icónica, pero lo cierto es que esa explicación se cae por su propio peso cuando te encuentras con testimonios de personas que te cuentan esta misma historia y que no saben absolutamente nada sobre el hombre del sombrero. Y de hecho en el programa anterior que dedicamos a estos seres oscuros y a la gente sombra, emitimos algunos testimonios de personas que habían visto a este hombre del sombrero en los años 60 y en los años 70. Y es algo que se repite en todo el planeta y desde hace décadas. O sea, la pregunta es, ¿qué demonios es eso? Tenemos testimonios, Virginia, creo que llega ahora, sí, ¿no? Con alguno de sus historias, si quieres. Sí, y este es un caso muy, muy especial y muy, muy espectacular, porque dentro de estos casos de apariciones del hombre del sombrero hay algunos especialmente terribles, en los cuales esta aparición actúa a modo de premonición de la muerte de una persona cercana, de un familiar o de un amigo. O sea, se aparece para avisar que alguien va a fallecer. Sí, y en el caso de Virginia es extremadamente sorprendente, porque Virginia ve a este hombre del sombrero y justo en el momento en el que esta entidad se desvanece, le suena o bien el teléfono móvil o bien el teléfono de casa para avisarle de que alguien ha muerto, pero no 1 minuto después o 2 minutos después, en el preciso instante en el que este hombre del sombrero desaparece. Escuchamos la primera parte. Sí, si quieres, para contextualizar un poco la historia, la primera vez que Virginia se encuentra con este hombre del sombrero era una niña, estaba en el salón de su casa jugando con su primito cuando se le aparece esta entidad oscura. Es que en verdad la primera vez que lo vi tenía unos 10 años. Pues nada, yo estaba en casa con mi familia, lo normal, ¿no? Un día normal. Y no sé, empecé de repente, estaba en la habitación jugando con mi primo y detrás de mi primo lo vi. Vi al hombre con el sombrero, entonces yo salí gritando. Mi madre decía, ¿pero qué te pasa? Y yo no sabía explicarle lo que había visto. Y en ese momento pues sonó el teléfono. Y lo cogió mi madre y la noticia es que cada vez que lo veo es una noticia mala. Y le dijeron que mi abuelo había fallecido. Primer momento en que aparece, el abuelo fallece. Sí, y en la segunda ocasión ocurrió bastante tiempo después, pero yo lo que le pregunté a Virginia es, bueno, descríbeme de la manera más concreta posible cómo es ese hombre del sombrero que se te aparece. Lo veo súper alto, muy alto, no se podrá unos 2 metros y algo, más o menos. Lo que yo calculo, no sé, porque tampoco no... Después el sombrero de copa alta y los brazos muy largos y las manos así como... porque le veo incluso las manos, como así esqueléticas. Y después una capa, así lo veo siempre. Parece la representación del mal, pero es muy difícil que uno llegue a fabular y poner un sombrero en una aparición que te llega a casa, ¿no? Tienes que verlo para decir, lleva un sombrero, porque si no es muy difícil meter eso en ese contexto. Si quieres inventarte algo, no te inventas esta historia, que se te aparece un tipo con capa y con un sombrero, que es absurda y ridícula para quien está escuchando esta historia. En el caso de Virginia no tenía ni la más remota idea de lo que era el hombre del sombrero, no tenía ni idea. Y sin embargo ella vivió en propias carnes y sigue viviendo la aparición de esta entidad. Si la primera vez que se le apareció fue bastante terrible porque supuso una premonición de muerte de su abuela,
La segunda ocasión, como decía antes, ocurrió muchos años después. Virginia ya vivía con su pareja y en este caso el hombre del sombrero supuso un aviso o una premonición de muerte de su propia madre. La escuchamos. La segunda fue cuando murió mi madre. El día ese estábamos en casa con mi pareja, estábamos hablando y de repente, pues nada, yo voy para la cocina y al volver de la cocina, en mi casa, mi salón es muy grande, muy largo, y al fondo lo vi y mi pareja estaba viendo la tele, total que yo me quedé así como impactada y no podía ni gritar, y entonces mi pareja se dio cuenta y fue y me preguntó qué me pasaba. Total, no me dio tiempo de explicarlo cuando me sonó el móvil y era que mi hermana estaba en casa de mi madre y estaba allí la ambulancia. La estaban intentando de reanimar. Luego trataremos de sacar conclusiones y sobre todo formas de que no lleguen a nosotros. Fíjate, de alguna manera. En este caso fue una premonición de muerte de su madre, porque cuando la llama su hermana es que a su madre le había dado un paro cardíaco y estaban en la casa de su madre los servicios de emergencia intentando reanimarla, pero no lograron reanimarla. Es decir, que falleció. Y por último, la tercera experiencia de Virginia fue quizás la más terrorífica, porque se encontraba nada más y nada menos que en su puesto de trabajo. Vamos a escucharla. En la tercera estaba yo trabajando en un restaurante. Estábamos, imagínate, una comida de empresa de esta, que yo estaba en la cocina y estábamos haciéndolo. Vaya que no estaba yo pensando ni mucho menos, vamos. Estamos en los segundos y veo, y la cocina está, digamos que el restaurante está arriba y la cocina tiene una escalera que está en el sótano. La cocina, digamos, es el sótano. Bueno, pues estábamos allí haciendo los segundos y tal, yo estaba ayudando a la cocinera y estamos allí y ahora miro para la escalera porque noto como un frío muy raro, miro para la escalera y lo veo allí, como bajando por la escalera. En ese momento pues yo grito, lo suelto todo y mi compañera notó el frío, pero no lo vio. Mi compañera corriendo viene, me pregunta qué te pasa, digo, Dios mío, ¿esto qué es? Y al momento volvió a sonar mi teléfono y volví a hacer mi hermana, que había fallecido mi hermana, que la habían encontrado muerta. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y con Miguel Pedrero, sin comentarios. Pasamos a otro sí. caso, otro testimonio más. Sí, fíjate, hasta el momento hemos estado hablando de casos en los que estas entidades oscuras se presentan, como decías tú muy bien antes, en la intimidad de nuestros dormitorios. Pero es bien cierto que existen otros muchos casos en los cuales estas entidades se aparecen en espacios abiertos. Yo he recopilado muchos casos de este tipo, pero por elegir uno de ellos, porque tiene una serie de características muy especiales, es el de Víctor Álvarez. Este caso, esta historia, sucedió una madrugada de mayo del año 2008. Víctor trabajaba de noche, haciendo un turno de noche en una empresa. Como mucha gente que nos está escuchando ahora. Como mucha gente que escucha este programa, evidentemente. Y eran aproximadamente las 7 menos cuarto de la mañana. Él conducía por la comarcal 550 en dirección a Guardia, en la provincia de Pontevedra, donde vivía. Él me comentaba que desde luego no iba pensando en nada extraño, sino lo único que quería es llegar a casa lo antes posible. Y en ese momento se da cuenta que a un lado de la carretera hay algo muy, muy, muy extraño. Pues yo voy conduciendo, llevo las luces largas, por lo tanto tengo una mejor visión. Y pues lo primero que me llama la atención es que hay 2 puntos rojos ahí suspendidos a mi mano derecha. Y digo, esta cosa más rara. Y veo que se va acercando esos 2 puntos rojos que se van acercando hacia la calzada. Yo freno un poco porque digo, me llama tanto la atención que voy levantando el pie del acelerador. Y veo que una masa bastante alta está cerca de la calzada. A todo esto, de frente y en dirección hacia mí, venía otro coche. Por lo tanto, entre la luz que emitía mi coche y la luz que emitía el otro, pues empezó a verse de forma muy clara. Una forma que se veía de forma muy clara, manera muy clara. Claro, la siguiente pregunta
yo creo que está clara. ¿Qué es realmente lo que estabas viendo? Una masa negra que se ve que está enlutada, o sea, que se ve que tiene una pieza de ropa, y que esa pieza de ropa, pues, se va ondulando cada vez a la vez que se iba desplazando. Los ojos los tenía muy, 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 muy rojos, y la cabeza, ya te digo, no recuerdo muy bien la cabeza. Yo hasta creo que te llevaba una especie de sombrero, pero no estoy seguro. Otra vez que parece que aparece el sombrero. Claro, es una imagen terrible. Una carretera bastante apartada, de madrugada, y de pronto observa que una entidad ensotanada, con unos ojos rojos muy grandes, muy, muy llamativos, con una cabeza coronada, dice, por una especie de sombrero, o eso cree él, y esta masa humanoide cruza la carretera. Él me contaba que los ropajes se movían, como si estuvieran siendo movidos por el viento, ¿no? Medía más de 2,5 metros, y fíjate qué historia. Pasó tan cerca de su coche, que Víctor me decía que si abre la ventanilla y alarga la mano, toca la sotana de esta entidad. Pero la cosa no acaba aquí. Hay mucho más, porque escucha lo que pasó a continuación. Yo seguía andando, pero por el retrovisor vi que el otro coche frenó. Dije yo, espérate que esto ya no va a ser más real de lo que yo pienso. No solamente que frenó, sino que el conductor bajó. O sea que algo, yo ya dije, este tipo tuvo que ver lo mismo que yo. Vale, yo frené, di marcha atrás, me acerqué al hombre, bajé, me acerqué al hombre, y el hombre, pues, acojonado, perdido, oye, mozo, pero tú dices eso, tal, no sé qué, no sé cuándo. Vale, espera, vos sabés que viu. Eu vi isto, tal, no sé qué, no sé canto, lo mismo que yo. Aquí Víctor hizo algo muy inteligente. Él da marcha atrás, se acerca a este otro conductor que había parado en el arcén de la carretera, y este hombre le dice, oye, chaval, ¿pero tú has visto eso? Y Víctor le dice, espere un momento, explíqueme qué es lo que ha visto, para comprobar si había visto lo mismo que él, y había observado exactamente la misma entidad. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos en este campo de entidades oscuras. Queremos daros más datos de otras cosas, lugares, sucesos que ocurren. Tras esa introducción ya lo ofrecen nuestros compañeros. Seguimos camino por este terreno tenebroso que estamos recorriendo esta noche. Queremos ahora conocer qué es el meigallo. El meigallo recibe varios nombres: feitizo, mal de brujería, ramo cativo. Sin embargo, su nombre más divulgado es el de ramo cativo, creyéndose que esta enfermedad maléfica obedece a llevar el demonio dentro del cuerpo. Las manifestaciones del meigallo se demuestran frecuentemente en forma de una locura ruin, violenta y blasfema. Se trata de verdaderos posesos que acuden a santuarios famosos a buscar la curación. Su curación se consigue expulsando a Satán por la boca en forma de rollo de pelo. La sintomatología del meigallo o ramo cativo es común a toda clase de males de aireada, pero con la variante de que el grado de debilitamiento de algunos enfermos les deja como a unas momias. El histerismo es otro de los aspectos que entra dentro de este cuadro clínico, y el contagio de estos males puede suceder por 3 factores. Procedente de alimentos que hayan sido pinchados con una aguja o alfiler embadurnado con menstruo, flujo blanco u orines. Por contagio transmitido por los piojos o por imposición del propio demonio.
El meigallo es una forma ancestral del mal. Conozcamos algo más. El meigallo. Algo que ocurre en tu tierra, ¿no? Por sí, Galicia. En Galicia. Es una tradición, una creencia absolutamente fascinante. En general se cree que el meigallo lo pueden provocar determinadas personas que tienen la capacidad de generar el mal con su mirada. El mal de ojo. Sí, la traducción de meigallo podría ser mal de ojo, pero el meigallo va más allá del mal de ojo. Y como digo, estas personas, que en Galicia son conocidas como aholladores, pueden ser voluntarios e involuntarios. Los voluntarios son aquellos individuos que saben que tienen la capacidad de provocar el mal con su mirada y lo hacen a sabiendas. Y los involuntarios son aquellos que saben que provocan el mal con su mirada, no lo pueden evitar, pero tratan de evitarlo de todas las formas posibles. En muchas ocasiones no mirando directamente a la persona con la que están hablando, o incluso llevando perpetuamente gafas de sol. Unas gafas de sol, sí. Y el meigallo puede provocar una enfermedad, puede provocar la mala suerte, o incluso, en muchas ocasiones, lo que provoca es que abre el cuerpo de la persona enmeigada o que recibe el meigallo. Y esto también es una tradición fascinante en Galicia. Abrir el cuerpo, o en Galicia un cuerpo abierto es aquella persona que tiene la capacidad de contactar con el más allá. Es un cuerpo abierto, no lo puede cerrar y recibe visitas tanto de entidades espirituales positivas como negativas. El meigallo, este mal de ojo que provocan estos aholladores, lo que generan es que la persona que recibe ese meigallo abre su cuerpo. Es decir, digamos que se rompen las barreras energéticas que separan este mundo, el más acá, del más allá, y por lo tanto comienza a recibir visitas de entidades del otro lado, pero tanto positivas como negativas. Ya. Y si alguien tiene un meigallo, la forma de quitárselo de encima es... Espera, ahora lo cuento. Sí, vale. Desde Elche, Juan Pedro dice que estamos consiguiendo, te da la enhorabuena, estamos consiguiendo que dé miedo. Quiero que antes escuchemos el testimonio de alguien, vale, y luego vemos la forma de quitarlo, ¿vale? Muy bien. Es el caso de Mari Carmen. Es una historia vinculada con el meigallo, pero también con otra tradición igual de interesante en Galicia, que es o mal de aire o mal de espíritu. Es decir, que un espíritu de un muerto te posea o, digamos, te atormente, ¿no? Es lo que en Galicia se denomina mal de aire o mal de espíritu. Y esta historia comienza con el nacimiento de la hija de Mari Carmen. Mari Carmen es una vecina de una pequeña localidad pontevedresa y como te digo, esta historia comienza nada más y nada menos que con el nacimiento de su hija. Vamos a escucharla. Escuchamos. Tuve a mi hija, cuando la tuve, nació muy pequeñita y me la metieron en la incubadora. Y cuando estuvo un mes en la incubadora, cuando la llevé para casa, que tenía un mesito, y a la noche cuando llegábamos a las 12 de la noche, la niña empezaba a llorar y no paraba de llorar. No sabíamos, claro, no lo relacioné con nadie al principio, pero después lo que me estaba fijando es que mi hija lloraba siempre a la misma hora. Llegaba a las 12 de la noche y ella a las 12 de la noche lloraba. Era estar en la cuna, mirar el reloj y estabas esperando a que el minutero llegara a las 12 y según estaba acercándose a las 12 y ella se empezaba a revolver en la cuna. Estaba a lo mejor durmiendo, pero durmiendo a profunda, y al llegar a aquella hora empezaba a revolverse en la cuna y ya empezaba la llorera. Y hasta las 3 de la mañana es que era imposible hacer la galla con nada. Qué curioso, se despertaba a las 12 sin motivo aparente. Este asunto tenía a Mari Carmen bastante preocupada, pero esa preocupación aumentó muchísimo más una noche en la que estaba acunando a su hija. Estaba rulándola, estaba con los ojos cerrados, estaba rulándola. Yo en ese momento noté que alguien estaba, ¿sabes? Noté la presencia de alguien en los pies de la cama y yo abrí los ojos. Y lo que notaba es que había como una sombra en los pies de la cama. Ya me chocó por el hecho de que quise hablar y no fui capaz. Es como
como que quieres y no puedes, es imposible, no puedes ni pronunciar nada ni moverte, te quedas incapacitado totalmente. Ya yo lo primero que hice fue echarme a llorar, porque dije, mi hija me muere. Obviamente Mari Carmen se asustó muchísimo y llegó a la conclusión de que algún espíritu, alguna entidad del otro lado estaba atacando o atormentando a su hija. Así que decidió ir a consultar a una meiga muy conocida de su pueblo, de su aldea. Y entonces pensé que se me moría la niña, porque yo, bueno, esto es algo que está ahí, que no es normal, y me veía la niña. Y entonces cogí y fui junto a una señora que bendice y que mira así cosas, bueno, que ella sabe si pasa algo o no pasa nada. Llegué allí, se la empezó a bendecir allá y empezó a darle la cabeza como diciendo, mima, ¿cómo está esta niña y tal? Y yo estaba callada, pero después dije, Dios mío, ¿qué le pasa? Y me dijo, mira, tú fuiste embarazada a un entierro, ¿no? Y dije, pues sí, fui a un entierro embarazada. Mi madre ya me decía que no fuera porque no era bueno, mi marido no creía en esas cosas y como era un tío de mi marido teníamos discusiones, por no tener discusiones con mi marido, pues fui al entierro. Fue al entierro. Fue al entierro. Y yo lo que le pregunté a Mari Carmen es, bueno, pero ¿por qué según ciertas creencias las mujeres embarazadas no pueden ir a los funerales? Y esto es lo que me respondía. Que fue lo que pasó, fue que el aire de ese difunto, lo que le llaman el aire, bueno, será espíritu, lo que sea, que se metió en mi hija. Y cuando llegaba a las 12 de la noche, venía por ella, venía junto a ella, vamos, por alguna manera, entonces no la dejaba descansar. Y cada vez que llegaba a las 12, me le pasaba eso. Entonces me mandó a coger y que le cogiera la ropita esa que se la llevé, que se la lavara en donde no viera sol y que se las pusiera también a extender donde no viera sol, toda la oscuridad más que pudiese, la sombra o fuera, ¿no? Que estuvieran en penumbra, ¿no? Y luego que se la pusiera a la niña. Yo le dije que claro, la niña que no se iba a poner en el cuerpo porque la niña, como son pequeñitos y se babonean y todo, pues entonces... Y me dijo, bueno, no te preocupes, se la pones debajo del colchón, que le va a hacer lo mismo. Vale, pónsela 3 días, ¿vale? Llegué a mi casa, se la puse y esa noche tuvimos que despertarla para comer. Parece que la niña, por lo menos, no se despertó esa noche. ¿Qué creencia desde el punto de vista antropológico más interesante? Porque ese mal de aire o mal de difunto es especialmente violento con los fetos. Por eso existe la tradición de que una mujer embarazada no puede ir a un funeral, porque un feto es un corpo aberto por propia definición. Por lo tanto, es un receptáculo perfecto para que el difunto de ese funeral se introduzca en el feto y atormente al niño cuando nazca. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias, multitud de llamadas y de mensajes tenemos. Queremos seguir más adelante. Os vamos a llevar, queremos que vengáis con nosotros a un lugar donde ocurren cosas también tremendas. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Los poseídos buscan lugares donde ir a salvarse de su posesión. Existen algunos de ellos en nuestro país. Uno de los conocidos es el Corpiño. Sus orígenes arrancan en el siglo VIII, fecha en la que vivía en esta montaña un ermitaño que admiraban los habitantes del lugar, pues para ellos era ejemplo su vida de fe y gran devoción a la Virgen María. Pero, ¿qué ocurre en el Corpiño? Es el único lugar en España donde los exorcismos son de dominio público. Galicia es tierra de ritos, magia y espíritus. Hay un sitio famoso por ahuyentar el demonio y salvar a los fieles de sus garras. Nuestros compañeros de La Sexta nos dan algunos datos del lugar. Nos dirigimos al único lugar en España donde los exorcismos son de dominio público.
A 45 kilómetros de Santiago de Compostela, llegamos a la aldea de Corpiño. Un pueblo de poco más de 60 habitantes. En lo más alto, el santuario. El gran templo de los exorcismos. Está cerrado. Pero a su alrededor comienza a levantarse un mercadillo de ofrendas. Son figuras, promesas que se hacen a la Virgen. ¿Para qué se dan? Porque si estás enfermo, ¿no? Sí. Te duele una pierna, la cabeza, un cuerpo, le das un cuerpo. ¿Viene mucha gente? Muchísimo. ¿Y por qué? Decían que quitaba un migallo, que te daba. ¿El migallo? Sí. ¿Qué es el migallo? No sabes qué es eso. El meigallo es la forma que tienen de decir que están bajo un hechizo satánico, bajo una posesión. Nuestro invitado conoce el lugar y nos da más datos sobre él y lo que allí ocurre. Nuestra compañera Gloria Serra y algunos otros voces de la Sexta daban datos sobre el asunto. Has traído, no sé si quieres contar algo, de muy pocos minutos antes de las noticias. ¿Escuchamos lo que pasan allí? Sí, venga. Hay mucha gente que va... En realidad, el Corpiño es un santuario especializado en expulsar los demonios y el megallo del cuerpo. Vale. Y siempre el sacerdote del Corpiño es un exorcista oficial. Vale, déjame que escuchemos lo que allí pasa. Nos has traído un pequeño fragmento tremendo. No hay... Bueno, escucharlo. Xavier desde Olvega dice que está con la linterna. Sandra desde Quito también nos escucha y de que este miedo es equilibrador. Tremendo esas voces. ¿Eso es lo que hace la gente cuando está allí? Estas voces son de hace ya algunos años, ¿no? Actualmente no es tan exagerado, pero todos los 24 de junio por la mañana, después de la noche de San Juan, tiene lugar un exorcismo masivo. Es decir, es una misa que en realidad es un exorcismo masivo, digámoslo así para simplificar, y a esta celebración litúrgica acuden enfermos, pero también víctimas de migallos y posesos. Y es habitual observar en esa misa, que es multitudinaria, ataques de nervios, a gente revolcándose por el suelo, echando espuma por la boca o incluso bolas de pelo. Y eso tiene una explicación, porque estas personas que se creen víctimas de una posesión o de un migallo, lo que hacen es arrancarse pelos de la cabeza y comérselos. Eso se convierte en una bola en su estómago y lo acaban vomitando en forma de bolas. Pero es muy curioso porque detrás de todo esto hay un simbolismo claramente pagano. El día de San Juan es cuando el día es más largo que la noche, es decir, es el día más largo del año. Por lo tanto, ¿qué simboliza? Simboliza la victoria de la luz de Dios contra la oscuridad, contra los seres del Averno. Eso es lo que es la misa del Corpiño. Prométeme que me vas a llevar algún día. Yo no conozco el Corpiño. Estaba por allí cerca y no sé si estaba cerrado, no pudimos ir. Prométeme que me llevas un día. Es alucinante, y además dentro del templo está repleto de fotografías con notas en la parte trasera de esas fotografías de gente explicando que gracias a la Virgen del Corpiño o gracias al sacerdote se ha salvado de enfermedades, del meigallo, de posesiones demoníacas. Hay que ir a verlo. 900-137-137 nuestro teléfono. Hemos de hacer una pausa para las noticias a las 3, las 2 en Canarias, y regresamos. Hay todavía testimonios de exorcistas españoles que nos van a contar cosas y queremos indicaros algunos lugares. Mejor que no vayáis por ahí.
900-137-137, escuchar lo que ocurre en el Corpiño, y no os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros aquí en Radio Nacional. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios de nuevo. Las gracias a todos por seguir ahí en directo en Radio 1, Radio 5, escuchando, descargando el podcast en multitud de lugares, y por escuchar la radio online o seguir la radio online en más de 106 países en todo el mundo. Saludos desde España. Un placer seguir juntos. Redes sociales abiertas, teléfono de llamada gratuita 900-137-137, espacio blanco @rtv.es y Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro tema esta noche, dicen, Miguel, que está despertando mucho miedo, y te preguntan el email para... Hay mucha gente que te quiere dar casos. ¿Dónde te pueden...? Pues me pueden escribir al siguiente correo electrónico, que es miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, o a través de Facebook, Miguel Pedrero Gómez, ahí también me pueden escribir, pero bueno, tanto al Facebook como al correo electrónico. Yo estaré encantado de contactar con esas personas y de escuchar sus testimonios. Perfecto, prepárate. Tenemos 4 libros de premio y una suscripción durante todo un año a la revista. Sí, claro, a la revista Año Cero, suscripción durante un año. Ahora sabes que hace algún tiempo tuvo lugar la fusión entre la revista Enigmas, ¿no?, y Año Cero, 116 páginas de muchos misterios. Perfecto, 900-137-137. Y vamos a seguir con más casos todavía de esos que ponen los pelos de punta. Tras esa siguiente introducción os damos más informaciones. Seguimos camino. Le toca ahora el turno a los exorcistas. Recogemos las palabras del sacerdote exorcista Gabriel Amor. El diablo ejerce una doble actividad, ordinaria y extraordinaria. La actividad ordinaria es la de tentar al hombre al pecado. Es la actividad que a él le interesa más y a la que todos estamos sujetos. Su actividad extraordinaria es la de producir trastornos maléficos e incluso la posesión diabólica. Posesiones diabólicas. ¿Existen o son tan solo un mito? Nuestro invitado nos da respuestas. Pero antes, Miguel, que nos dé respuestas, se ha quedado un poco en el tintero otros lugares, aparte del Corpiño, en España, donde la gente todavía hoy sigue yendo a hacer exorcismos, ¿no? Sí, pues mira, en el Corpiño el sacerdote siempre es un exorcista, al igual que en otro lugar de Galicia, que es el santuario de San Campio del Once, que está en Tomiño, en la provincia de Pontevedra, y también el sacerdote es un exorcista. En este caso, la tradición se refiere a un soldado romano, San Campio, que fue ejecutado en el año 306 después de Cristo por convertirse al cristianismo. Entonces, según la tradición, San Campio tiene la capacidad de curar todo tipo de males físicos y males del espíritu, es decir, quitar el migallo y quitar el demonio del cuerpo. Al lado de una figura de San Campio hay una vitrina en la que se conserva un trozo de hueso que reza la tradición que es lo único que queda de San Campio. La gente acude a este santuario, a San Campio, portando velas con distintas partes del cuerpo. Es decir, esas velas tienen la forma de una mano, de un brazo, de un pie, que son aquellas partes del cuerpo que están afectadas por algún mal. Y la gente lo que hace es encender esa vela, y la creencia asegura que a medida que esa vela se va consumiendo, también va desapareciendo el mal que afecta a esa parte del cuerpo de la persona. Y también es muy habitual que acudan madres con sus hijos recién nacidos, porque San Campio tiene fama de alejar el meigallo de los recién nacidos. Y hay otro elemento muy curioso dentro del santuario, y es que está repleto de una serie de tomos, de libros, muy voluminosos,
y tú cuando los abres, en su interior simplemente hay citas manuscritas de personas que después de haberse sanado de alguna enfermedad o de haber logrado alejar el meigallo o una posesión demoníaca, dan las gracias a San Campi. Esa es una zona. Y luego hay otro lugar mucho menos conocido, en Galicia, que también tiene que ver con ciertos ritos para alejar el meigallo. Como digo, es mucho menos conocido, pero muy interesante. Es San Cibrán de Tomeza. Está en la provincia de Pontevedra y allí se realiza un ritual muy, muy llamativo para alejar el meigallo, y consiste básicamente en dar 9 vueltas alrededor de este santuario y después de cada vuelta lanzar una piedra al tejado. Sabes que el número 7 y el número 9 son números cabalísticos, números mágicos que tienen la capacidad de atraer la suerte y alejar la mala suerte. Bueno, pues este es uno de los rituales que se hace para alejar el meigallo. Y otro elemento muy típico de San Cibrán de Tomeza para alejar el meigallo es el ramo de San Cibrán, que aleja el mal de ojo solo cuando es bendecido por un cura. Y este ramo pues está compuesto por una serie de elementos vegetales como la hierba luisa, la ruda, el romero, la malva, el laurel y el olivo. Pero solamente hace ese efecto de alejar el meigallo cuando este ramo de San Cibrán es bendecido por un cura. Ahí tenéis más datos de lugares en España donde se pueden realizar exorcismos. Y hablamos de exorcismos, no solamente son protagonistas de películas como esa película El Exorcista, que daba un miedo tremendo. Los tenemos en España, no solamente estaba el Padre Amor que hemos escuchado ahí, sino también en nuestro país. Y tenemos testimonios de un exorcista que me gustaría que los fuéramos escuchando. Sí, él se llama Juan José Gallego, es exorcista oficial de la Archidiócesis de Barcelona y él comenta algo muy curioso. Él nunca tuvo ninguna inclinación por el mundo demoníaco o por los exorcismos, sino que recibió el encargo de convertirse en un exorcista. Cuando él no lo pretendía, aceptó ese encargo a regañadientes, y el padre Juan José Gallego cuenta que cuando estaba haciendo ese curso de exorcismo y después de acabar esa preparación para convertirse en exorcista, él estaba muerto de miedo y creía que en cada esquina había un demonio observándolo. Teresa Porquera lo trajo a nuestro programa y estuvimos contando algunas tremendas historias. Escuchad la que va a contar ahora también. Él decía que en realidad el exorcismo es un servicio más que ofrece la Iglesia, al igual que una boda, una comunión, un funeral. Es decir, son servicios que demandan los fieles. Obviamente el exorcismo es mucho menos habitual que una boda y una comunión, pero también son servicios que demandan los fieles. Por lo tanto, dice el padre Juan José Gallego, tiene que haber alguien que realice este tipo de exorcismos. Y una de las cuestiones de las que habla el padre Juan José Gallego es sobre los síntomas del poseso, y dice que uno de los primeros síntomas es el rechazo a todo elemento religioso. Lo escuchamos. Diagnosticar, por así decirlo. Bueno, mira, la primera de todas es el rechazo de Dios. El otro día vino un muchacho que su madre lo trajo porque habían ido a ver al sacerdote y entraron a la sacristía y vio allí una imagen de la Virgen y se lanzó contra ella, pero, rechazos fuertes de todo signo religioso, del tipo que sea, no solamente de la Virgen, sino también de Jesucristo, etcétera. La película El Exorcista era una niña, pero estaba basada en un hecho real. En el caso auténtico era un niño, y en la realidad pasan cosas tan increíbles, casi como en esa película, ¿verdad? Nos lo cuenta el sacerdote. Sí, porque otro de los síntomas, dice él, de las personas poseídas es que son individuos absolutamente atormentados por estas entidades demoníacas. Ese síntoma de gente que se siente totalmente deshecha, que no encuentra sentido, todo me sale mal, yo no veo nada, gente que está sufriendo, que no es capaz de dormir, que tienen sueños terribles, que oyen ruidos, que oyen una serie de cosas de estas que a veces también es decir, gente que sufre terrible. Y entonces, si vienen con el certificado del médico que no hay ninguna enfermedad declarada, ¿entiendes? Entonces, si hay ahí
puede haber eso, y es entonces cuando yo hago el exorcismo. Una vez que el médico ha dicho que no hay ninguna enfermedad normal, ahí van con ellos. Claro, la siguiente pregunta es ¿cuál es la causa o la razón para que una de estas entidades demoníacas posee o atormenta a una persona? Y el padre Juan José Gallego asegura que fundamentalmente son dos las puertas de entrada de estas entidades maléficas. Una es la práctica de la Ouija y otro es la realización de pactos satánicos. De hecho, hay muchísimos libros disponibles para el público en los que están reflejados algunos métodos o algunas ceremonias para realizar estos pactos satánicos. Y el padre Juan José Gallego se refiere a un caso de este tipo, de una persona que fue poseída después de realizar uno de estos pactos satánicos. Yo tuve el caso de un muchacho de Valencia que tenía poderes, ciertos poderes. ¿De quién los tenía? No lo sé, pero tenía ciertos poderes. Y entonces su abuela la tenía enferma y le ponía las manos y su abuela mejoraba. Y un día su abuela pues se cansó de él porque le riñó, porque había hecho una cosa mal hecha. Y él le supo tan mal que desde aquel día ya no le puso más las manos a su abuela. Y su abuela se murió. Yo no sé de qué se murió, pero digo que se muriera de qué. Y entonces él le pidió a Dios que resucitara a su abuela. Y no la resucitó. Y entonces dice, pues ahora, y se pasa, se entrega al demonio y le promete todo al demonio. Hizo un pacto con él. Hizo un pacto con él y, según el padre Juan José Gallego, este joven fue víctima de una posesión demoníaca. Ese sacerdote también explica que durante los exorcismos es habitual que el demonio o la entidad maléfica que está poseyendo a esa persona se dirija al sacerdote, tanto en castellano como en latín, con la finalidad de molestarlo y de desestabilizarlo, pero que el sacerdote debe seguir adelante con sus oraciones y no hacer caso a esa entidad demoníaca que está hablando a través del poseso. Pero a veces pasan estas cosas. Sí, una vez, una cosa, aquello me impresionó. Mi apellido es Gallego y entonces estaba yo haciendo un exorcismo a una persona y en un momento determinado, con una voz cavernosa y decía, Gallego, te estás pasando. Pero unas cuantas veces me lo dijo él. Gallego, te estás pasando. Y el otro día una también en esto le digo, dice, no, es mía. Digo, ¿y qué te costó el conseguirla? Nada. Pero te contestan, porque además, yo lo que pasa es que yo no entro en diálogos de estos, porque estos diálogos lo único que intentan es llevarte al camino donde ellos quieren, y entonces perder el tiempo, no sabe nada, porque lo que te va a decir es mentira. O te lo llevará a donde quieran, y entonces ¿para qué vas a perder el tiempo? Porque hay algunos exorcistas que hacen diálogos con el demonio. Y yo ya os digo, eso sí, lo del otro día del Gallego, te estás pasando, eso me llegó. Algunos oyentes están diciendo eso de ti, Gallego, te estás pasando esta noche. El último testimonio, nos vamos a un lugar tremendo también. Sí, porque según el padre Juan José Gallego, en ocasiones esos demonios pueden causar la muerte del poseso e incluso de algunas personas que están a su alrededor, y se refiere a un caso concreto. Un muchacho de 16 años que tenía unas cosas rarísimas, parecía con la camisa quemada, bueno, y la llevó, porque su madre lo llevó allí, hicimos el exorcismo, me costó mucho porque no quería que hiciéramos el exorcismo, lo hicimos. Y ese muchacho vino 2 o 3 veces por allá, y una de las veces pues iba con su madre en el coche. Su madre conducía, él iba en el asiento del piloto y su hermana de 18 años iba detrás. Y entonces él, en un momento determinado de la autopista, se le echó encima de su madre. Cogió el volante, el caso que dio 3 o 4 vueltas el coche, aquello fue terrible, el coche quedó para nada, y a ellos no les pasó nada. A veces la realidad supera la ficción, ¿verdad? Y tanto. Tendremos que seguir hablando del asunto. No quiero que te marches sin un último aspecto que queríamos tocar de estas cosas, entidades negativas. Lo escuchamos tras esa introducción y hay un nuevo testimonio de algo que ocurrió en Canarias precisamente. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo
La magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Hablemos y visitemos ahora algunas casas encantadas. Una de las más famosas y conocidas se encuentra en Norteamérica. 1 de enero de 1976, 12:02. Amityville, Nueva York. Después de la última campanada del año, Kathy Ladd lleva a su hija Missy a la cama. Buenas noches, cielo. Va al salón y se sienta frente a la chimenea. De pronto, una figura encapuchada se materializa en las llamas. Es un demonio procedente de otra dimensión. Esta es la historia de terror de Amityville, pero ¿podría ocurrir de nuevo? Casas encantadas y su influencia sobre el ser humano. Conozcamos algo más de todo ello. Nuestro invitado, Miguel Pedrero, nos ha traído testimonios de personas que estaban alrededor de una casa encantada, un lugar encantado, sí, y pasaban cosas tremendas, ¿no? Sí, porque en ocasiones parece que el mal no solamente se hace realidad a través de algún tipo de aparición espectral, sino que también toma posesión no solamente de personas, sino también de lugares, ¿no? Que parece que están rodeados de algún tipo de energías maléficas y en su interior suceden toda clase de fenómenos extraños y quienes viven allí sufren enfermedades, dolencias, mala suerte, etcétera, etcétera. Y el caso que traemos a continuación tiene lugar en un sitio de Tenerife, en el Valle del Taodio, muy cerca de la laguna. Allí hay un sitio de enterramientos guanches donde se erige una casa cueva. Una casa cueva sobre la que los lugareños cuentan toda clase de historias, ¿no? Al parecer suceden fenómenos paranormales, en su interior se realizan todo tipo de ritos sangrientos con sacrificio de animales y las personas que han vivido allí han sufrido toda clase de desgracias. Nuestro protagonista, Javier Miranda, en una ocasión, junto a un amigo, su hijo y su perro, decidieron entrar en el interior de esta casa cueva y esto es lo que se encontraron. Resulta que cuando llegamos ahí había un montón de cosas extrañas. Había por fuera restos de una cabra abierta con velas, unos santos, unas vírgenes, dentro había un ave como clavada en la pared con las alas abiertas, un montón de cosas. Entonces había cosas y tal, cuchillo, un puñal, no sé qué. Yo iba a tocar el puñal y el otro compañero que tal dice, no toques nada, no toques nada. Entonces lo dejé ahí tal como estaba y tal. El otro cazador se quedó por fuera porque le dio miedo entrar, y mi hijo y yo entramos en la casa y el perro empezó a ladrar a las paredes, se puso todo atacado ahí dentro y nada, cuando nos fuimos, el perro nada más salir de la casa empezó a tambalearse, pum pum plan, y se cayó al suelo, el perro. Pero como unas fatigado y tal, se echó polvo. Empezamos a darle agua, el perro con los ojos así, ¿sabes? Como medio muerto, ¿no? Parece que se le escuchaba gimiendo por ahí incluso. Sí. ¿Y qué pasó con el perro? Que el perro falleció. Es decir, justo al salir de esa casa, el perro empezó a tambalearse, se cayó al suelo y no pudieron hacer nada por salvar su vida. Ahí quedó esta historia hasta que tiempo después se entera de algo sobre la casa cueva que desconocía. Escuchar. Luego, contando la historia, se la conté a un primo mío que es mayor que yo, que es cazador y vive también en la zona esa. Dice, me dijo, muchacho, ¿cómo te atreviste tú a ir a ese sitio? Tú estás loco. Dice, esa es la cueva de los santos. Y claro, yo nunca había oído ese nombre. Dice, esa es la cueva de los santos, siempre he oído rollos ahí de esa cueva, que pasan cosas y tal, y si te ocurre ir más, y se te ocurre más, pasar más por delante de la cueva de los santos, olvídate de ese sitio y tal. Y mi primo está asustado, ¿no? Dice que aquí se oyen historias de que yo era pequeño, claro, él tiene ahora, puede ser que hace 70 años. Dice, aquí se oyen historias de esa cueva desde que yo era pequeño, me contaba la gente historias de esa cueva. Dice, y el que tenía que pasar por ahí por necesidad, llevaba un perro sato que no quisiera, ¿sabes? Un perro que medio engasado, que no sé quién lo llevaba. Porque dice que lo que quiera que haya ahí, el mal que había ahí, se le tiraba antes a los perros que a las personas. Eso fue lo que me dijo mi primo. Y luego, claro, averiguando el tema ese del topónimo ese de Cueva de los Santos, en la mayoría de los casos aquí,
se refiere no a santos católicos, sino a donde los aborígenes tenían sus ídolos, ¿no? Claro, es la cueva de los santos de los guanches, de donde los guanches tenían sus rituales y sus historias, y vaya a saber lo que quedó ahí. No te voy a dejar que comentes nada. No solamente hay lugares, sino que también hay objetos. Dentro de poco vamos a hacer un programa especial sobre los Warren, hablando también de Annabelle y de toda esa serie de historias, pero nosotros también tenemos muñecas, y hay un testimonio de Juan Antonio, creo, que habla de muñecas. Sí, Juan Antonio Amezcua es un investigador de fenómenos paranormales mexicanos que se ha especializado en la investigación o en el estudio de objetos malditos o objetos poseídos. Es decir, cuadros, sillones y sobre todo muñecos que parecen tener vida propia. Este es el caso de Sofía, una niña a la que su madre le regala una muñeca que había comprado en un puesto callejero, y esa muñeca parece que tenía vida propia. Lo que le llamó la atención a Sofía y que comenzó a provocarle miedo fue que ella dejaba la muñeca en su habitación sobre el tocador. Su mamá le hablaba para que fuera a comer y cuando regresaba se daba cuenta que la muñeca ya estaba sobre su cama. Conforme pasaron los días, estas acciones de la muñeca que ella dejaba en un lugar y que de repente aparecía en otro sitio se dieron con mayor frecuencia. Una muñeca que se movía. Sí. No solamente Annabelle, pero hay más todavía, ¿no? Sí, porque esa muñeca no solamente se movía, sino que una madrugada parece que se abalanzó sobre la niña. Hasta que una madrugada ella se había acostado, había dejado la muñeca en el tocador y pues se despertó, eran como las 3 de la madrugada cuando sintió que algo pequeño, que algo pequeñito estaba sobre la cama y que se dirigía hacia donde estaba ella. Sofía, obviamente, con la poca luz que tenía, pudo observar que algo muy diminuto estaba sobre su cuerpo. Ella comenzó a gritar con muchísimo terror, comenzó a gritar con mucho miedo que algo se le había subido a su cama. Los gritos eran tan fuertes que los papás de Sofía llegaron a donde ella estaba, a su recámara, y observaron que la muñeca estaba en el piso, porque ella pues había dado de patadas, se había tratado de defender. Vaya noche que nos has dado, Miguel. Al final se deshicieron de la muñeca, ¿eh? Supongo. Esta música dice que tenemos que despedirnos. Lugares donde hacen exorcismos, exorcistas, objetos malditos, hombres del sombrero, etcétera, etcétera. Si hay alguien que quiera consultarte, preguntarte, contarte su experiencia, vuelve a dar ese contacto. Sí, me pueden escribir a mi correo electrónico, que es miguelpedrerog, todo junto, @gmail.com, o a través de mi Facebook, Miguel Pedrero Gómez. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te deseo feliz año si no vienes antes de... Seguramente tendremos que repetir después para el año que viene, seguro. Porque habrá un montón más de experiencias. Sí. Increíble y fenomenal trabajo que has hecho sacando todos estos cortes. Te lo agradecemos. Y como decían por ahí, las eléctricas hoy van a subir el consumo porque hay mucha gente con la luz encendida en casa porque no se atreven a apagarla. Bueno, pues yo encantado de estar en el programa. Ya sabes que estoy como en casa. Es tu casa. Iba a decir que tienes un equipo que no te mereces, pero no es verdad. Tienes el equipo que te mereces. Muchas gracias, Miguel Pedrero. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Viene Juan Gómez enseguida y otro montón de historias aquí en este espacio en blanco. 900, 137, 137. Seguimos adelante. Radio Nacional de España se mueve contigo. A mí se me ocurrió la historia, una familia, ¿no? Los hermanos, la madre, etcétera, pues empiezan de pronto a sacar esos pequeños agravios, esas pequeñas cosas, toda esa lluvia fina, todas esas minucias, ¿no? Luis Landero visita esta semana la Estación Azul para presentarnos su novela Lluvia fina. La Estación Azul, con Ignacio Helguero. Igualmente recordamos la poesía del colombiano Álvaro Mutis. La Estación Azul, los domingos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Y recuerda que puedes escuchar los podcasts de este y otros programas en rne.es y en nuestra aplicación. Radio Nacional de España. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es, a la carta,
Los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Somos Irma y Enrique. Un saludo para Espacio en Blanco por el programa de Entre Fuego y Hielo, Pueblos del Norte, su magia, sus dioses, del 3 de noviembre. Les saludamos desde la isla de Öland, en Suecia, en el mar Báltico, a unos metros de distancia de las antiguas runas, un lugar precioso y místico. Que escuchen las olas de la playa natural de Sundby, cerca de Löttorp, donde estamos de visita, oyendo precisamente este programa. Somos oyentes del programa por más de 20 años. Buenas noches. Todos conocemos casos de desapariciones extrañas, casos que han conmocionado a la sociedad y donde aún no se tienen respuestas. Esta noche, en el Espacio en Blanco, vamos a hablaros de uno de esos casos, el cual tiene tantos resortes extraños que solo queda hacerse una pregunta. ¿Qué le ocurrió a Lisanne Froome y a Chris Kremers, dos amigas holandesas, en un conocido sendero del interior de los bosques de Panamá? Hoy vamos a intentar descubrirlo. Todo comenzó el 29 de marzo del 2014, cuando dos amigas holandesas, Lisanne Froome y Chris Kremers, decidieron viajar hasta la localidad de Boquete, en Panamá. Su idea era cooperar en una escuela y aprender español, pero llegaron antes de lo previsto, por lo que las dos amigas decidieron realizar diferentes excursiones por la zona. 2 días más tarde, el 1 de abril, Chris y Lisanne se adentrarían en el llamado Sendero del Pianista. Jamás regresarían de aquel lugar. Aquel sendero de unos 9 kilómetros de recorrido, aunque bien conocido, también tiene tramos difíciles donde las piedras y el barro complican la marcha y la maleza complica el avance. Una de las cosas que más llamaron la atención de aquellos que se cruzaron con las chicas era su atuendo. Iban vestidas con pantalones cortos y llevaban tan solo una mochila. Otro dato fue la extrañeza de la hora a la que iniciaron la ruta, sobre las 4 de la tarde. Los vecinos de Boquete sabían que en aquel lugar las temperaturas bajaban muy rápido y la climatología era adversa. Dicen algunos que intentaron advertirlas, pero no supieron entenderse. Así lo cuenta Olivia de Camp, una vecina de Boquete. Me llamó la atención que llevaban un pantaloncito corto, que iban para la montaña, que hacía frío y que la maleza le iba a lastimar las piernas y el frío les iba a molestar. Si yo hubiese sabido que ellas me iban a entender, yo hubiera bajado y le digo que no subieran porque era demasiado tarde para ellas. Que era demasiado tarde y que eran 2 niñas que iban solitas para la montaña. A la mañana siguiente se dio la voz de alarma. Las chicas habían desaparecido, pero pasaron 72 horas hasta que se formó un equipo de búsqueda. Al principio se barajó la hipótesis de un extravío, quizá se desviaron del camino, quizá se adentraron en el territorio de la tribu de los Gobe y no supieron regresar. Pudiera ser que hayan sufrido algún tipo de accidente y hayan perdido el conocimiento y en el transcurrir de los días hayan perdido la capacidad de orientarse, continuar el camino o intentar retomar un camino y extraviarse del todo. Los padres de Chris Kremers, desesperados, habían contratado un detective privado. Incluso habían recurrido a la consulta de supuestos clarividentes, quienes al parecer decían percibir que las chicas estaban en una cueva desconocida en mitad de la montaña. Así lo contaba la fiscal superior de Panamá. Bueno, ustedes saben que los familiares, lo último que se pierde es las esperanzas. Ellos han contratado inclusive detectives privados. Los detectives privados pues han conseguido personas clarividentes, pero dentro del expediente esa situación de que los clarividentes hayan venido a declarar no está consta porque eso es algo judicial y es algo serio, ¿no? Se presentaron guías y expertos conocedores de la zona. Sin embargo, no se encontró ni rastro de las chicas, hasta que algo ocurrió 10 días después.
Hasta Boquete llegó una mujer perteneciente a la tribu Gobe, con una mochila. Ella afirmaría haberla encontrado a las orillas del río Culebra, situado a varios kilómetros del sendero del pianista. En su interior se encontraban 2 gafas de sol, ropa interior, 2 teléfonos móviles y una cámara de fotos. Sin duda pertenecían a Chris y a Lisanne, pero ¿qué había sido de ellas? Lo cierto es que aquellos móviles y aquella cámara de fotos estaban a punto de añadir un oscuro pasaje en toda esta historia. Cuando los expertos analizaron los móviles, descubrieron que desde los teléfonos de Chris y de Lisanne se había marcado el número de emergencias 112 hasta en 10 ocasiones. Pero lo más sorprendente es que se había marcado durante los 5 primeros días de su desaparición, cuando el equipo de búsqueda ya estaba en marcha. También descubrieron cómo uno de los móviles se había encendido y apagado 9 días después de su desaparición, pero lo más inquietante y extraño llegaría en el momento de analizar la cámara de fotos. Las primeras imágenes mostraban a las 2 chicas en actitud desenfadada y alegre, hasta que de repente la cámara registra algo inaudito. El 8 de abril, 7 días después de su desaparición, la cámara contenía 90 fotografías tomadas de entre la 1 y las 4 de la madrugada, alguna de ellas con escasos segundos de diferencia. Muchas de las imágenes aparecían en negro, pero otras mostraban rocas, el suelo o la vegetación. Entre ellas se encontraban 2 imágenes desconcertantes. Un primer plano del pelo de Chris Kramer y otra, la que parecía un barranco en mitad de la selva, con lo que también parecía la silueta de un cuerpo en el fondo del mismo. ¿Quién había hecho esas fotografías? ¿Quién era el personaje que parece estar en el fondo de aquel barranco? Nadie sabía qué había ocurrido, el porqué de esas extrañas fotografías, y nadie estaba preparado para lo que se iba a encontrar meses más tarde en aquella montaña. Miembros de la tribu de los Gobe descubrieron lo que sin duda eran restos humanos, una bota, aún con el pie dentro, y varios huesos esparcidos por la selva. Al frente de la comunidad de Alto Romero encontraron un bolso y no se había visto ni la presencia de la autoridad, entonces nosotros procedimos a cooperar, a buscar, a ver si qué pertenencia podíamos hallar más. Y entonces la sorpresa de nosotros es que fuimos encontrando osamenta y los zapatillas. Cuando los forenses analizaron los restos de ADN, determinaron que pertenecían a Chris y a Lisanne, pero también se dieron cuenta de la peculiaridad que presentaban algunos huesos. Estos habían sido blanqueados, como si hubieran pasado por algún tipo de proceso desconocido. Lo cierto es que a pesar de la búsqueda, esos fueron los únicos huesos encontrados. ¿Dónde estaba el resto? Desde entonces, las hipótesis han sido múltiples, algunas escalofriantes. Unos creen que acabaron sufriendo algún tipo de accidente mortal en mitad de la montaña. Otros aseguran que murieron debido a las terribles condiciones del lugar, pero otros, en base a estos hallazgos, apuntan a la idea de un ataque por parte de algún tipo de criatura, o incluso se barajó la hipótesis del canibalismo. Otra de las situaciones que pudiéramos estar enfrentando es que pudiesen haber sido agredidas, trasladadas a otro sitio y después ocurrir otras acciones que hasta el momento impidan su ubicación real. Sea como fuera, mucho nos tememos que nunca sabremos la verdad de lo ocurrido a Chris Kramer y a Lisa Froome, como quizá nunca sabremos por qué o quién sacó esas 90 fotografías. Hay quienes apuntan a que las chicas querían iluminar el terreno para orientarse, mientras otros aseguran que parecía como si quisieran fotografiar o quizá asustar con el flash algo que quizá estuviera con ellas en aquella montaña. Lo cierto es que a día de hoy, en el sendero del pianista, existen carteles de advertencia de no pasar, sobre todo por determinados puntos, y también existe un temor a adentrarse precisamente en ese mismo sendero. Qué lamentable cómo se vaya a perder una muchacha por este sendero que era tranquilo antes, y eso pone a la gente a pensar, y mucha gente ya no quiere subir por ahí porque piensa que todas las veces que suban algo le van a pasar. Nos quedamos quizá con las palabras de la fiscal general Betsaida Pitti. Lo único cierto de todo esto es que
entraron en el sendero y nunca salieron. Y siempre el Ministerio Público manifestó, dentro de los testigos que tengo dentro de la investigación, vale la redundancia, señalan de que ellas entraron al sendero, mas no las vieron salir. Sin duda, este es uno de los casos que añadir a la lista de desapariciones extrañas, o quién sabe, si a crímenes sin resolver, y que en el Espacio en Blanco hemos querido compartir con todos vosotros. Lo que ocurrió aquellos días de abril del 2014, solo lo sabe la montaña del Sendero del Pianista. Buenas noches. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco, a la búsqueda de los lugares donde habita el misterio. Abriendo las puertas del más allá. En Radio Nacional de España. Y por ahí anduvimos, por el Sendero del Pianista, con nuestro compañero Juan Gómez. Y ahora llega otro compañero, Fermín Mayorga, que se dedica a escudriñar en viejos legados, y esto es lo que nos trae acerca de la historia. Y vamos con nuestro compañero Fermín Mayorga, investigador, a desentrañar o dar luz a una parte de la historia de España, tal y como hacemos de vez en cuando. Buenas noches, Fermín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Te pasas mucho tiempo en el Archivo Histórico Nacional buscando datos, buscando huellas de la historia que no nos han contado? Hombre, es lo que me apasiona, ¿no? Y de hecho, pues mi día libre, en vez de estar por ahí en los bares tomándome cervecitas, que también sienta muy bien en un momento determinado, pues prefiero mejor estar delante de un legajo o delante de un manuscrito con ese olor a viejo, ¿no? Y desentrañando pues esas otras historias documentadas, ¿no? Ya. Que nos transmiten pues eso, ¿no? Esa otra realidad que a veces pues está como censurada, alarvada, y que es importante contarlo, lógicamente, porque es historia. ¿Es fácil? ¿Te dejan entrar fácilmente al archivo histórico a consultar legajos, o hay que apuntarse, hay que registrarse? No, cualquier persona que quiera acercarse al Archivo Histórico Nacional, simplemente con el carné de identidad. El Archivo Nacional está en la calle Serrano 119. Con el carné de identidad puedes entrar perfectamente, entrar en la sala de investigadores, pero eso sí, tienes que saber paleografía, porque si no, difícilmente vas a poder entender la letra del siglo XV, del siglo XVI o del siglo XVII, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la paleografía? Bueno, pues es el estudio precisamente de la escritura, de la manera o forma de escribir que se tenía en esos siglos que hemos indicado. No tiene nada que ver con la manera de escribir que tenemos actualmente, ¿no? Este es nuestro invitado, Fermín Mayorga, y con él vamos a hablar de una parte de la historia que a veces quieren ocultar. Tiempo de la conquista, Fermín, y aquí tengo textos históricos, hablan de profanaciones de cementerios incas y aztecas por parte de los conquistadores españoles. No me digas que hacían eso. Sí, esto era algo muy normal, y además venía avalado y venía ratificado y firmado por cédulas reales, por ejemplo, de Carlos I, precisamente, obligando a los encomenderos y obligando a muchísimas personas que en ese momento se encontraban en la conquista que se profanasen todas las tumbas donde estuviesen, ellos se llaman huacas, todas las huacas, donde estuviesen esos enterramientos pues de indios, de momias, etcétera, porque tenían por costumbre los nativos el poner ídolos de oro en determinadas vasijitas pequeñas o plata, al igual que perlas preciosas, ¿no? Pues era algo que formaba parte de la cultura, de la tradición, de la antropología de la zona de Latinoamérica, y tanto los incas como los aztecas pues derivaban en esto, y claro, ahí había un apetitoso dorado que había que ir a por él. No solamente eran las minas de oro que ya obligaban a trabajar a los indios en ella, ¿no? De sol a sol prácticamente, sino también estaban los cues, y los cues eran los templos, antiguos templos incas y aztecas, se llamaban cues, y las huacas, que eran estos enterramientos donde estaban pues las momias enterradas en fardos, etcétera. Y ahí pues entraban a saco, y hay cantidades de historias, ¿no?, relacionadas con esta realidad, y sobre todo de gente
que ya no solamente provenía de la realeza, ¿no?, mandando a estas realidades, sino que el egoísmo, la ambición de muchos, obligaban a muchísimos pueblos y a muchísimos nativos ya bautizados, que no eran gentiles, ya bautizados, a estos menesteres. Y se quejan, lógicamente, se quejan de que esto realmente esté sucediendo y que Su Alteza lo tolere. Por eso, ni más ni menos, los propios nativos, a través del cacique, que domina un poco el español y sabe escribir, van a escribir precisamente en 1562 una carta a Felipe II diciéndole los maltratos, martirios y sobre todo vejaciones, como las que acabamos de contar, de sus antepasados a manos de estos religiosos. Es decir, Fermín, que la conquista, bueno, no sé cómo llamarlo, de América, no fue tan gentil como se había dicho, ¿no? Y que alguna parte de esa crítica de lo duros que fueron los españoles parece que es cierta, ¿no? Es cierta. Lo que pasa que, lógicamente, también es verdad que a posteriori, después de esos 30 años de agresividad potente que hubo, ¿no?, al inicio de la conquista, a posteriori ya, bueno, cuando tienen de alguna manera, digamos, metido por el camino que les interesa a los españoles, a los nativos, pues ya se comienzan las reducciones de indios, ¿no?, y se comienza a adentrarlos, a insertarlos dentro de las encomiendas. Y bueno, pues siempre hay un encomendero que es el que los manipula y ellos están al servicio de los españoles. Bueno, pues como dijimos anteriormente, por ejemplo, para trabajar las minas o otras labores que hubieran que hacer, por ejemplo, como la construcción de monasterios, la construcción de iglesias. Eran los indios los que trabajaban junto al, digamos, al maestro albañil, y ellos hacían como de peones, ¿no?, peones de albañiles a trabajar en esas obras. Pero de ahí para atrás, en esos 30 años, la agresividad fue tremenda, y ahí es donde está la chicha de la verdadera historia y de esa otra historia jamás contada de la historia de América, como son estos hechos que estamos comentando, ¿no? De hecho, fíjate, en Maní es un pueblo de México, ahí estaban precisamente unos nativos que estaban recién convertidos al cristianismo y estaban por medio la Orden de San Francisco. Bueno, pues esos indios, estos nativos, se quejan de los malos tratos y martirios que le están dando estos religiosos, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, dice que los cuelgan, ¿no?, los atormentan colgándolos de las manos, los azotan cruelmente, le ponen pesas de piedras a los pies, ¿no? Y muchos de ellos, bueno, pues mueren, le echan muchísima agua, es decir, a tragar agua. Esto es pura Inquisición. No nos olvidemos que ya en 1562 estaba recién comenzada la Inquisición allí en América, y como escarmiento para el resto de pueblos, lo que hacían era coger a un grupo determinado de indios, hacerles este tipo de ejecuciones, los ensanbenitaban, es decir, que le ponían el famoso San Benito, el capirote y el hábito, y los paseaban atados en una cadena por los diferentes pueblos para que sirviera de ejemplo a los otros nativos, ¿no? Sobre todo para que no visitaran durante la noche los cues, los templos, los ídolos que ellos sabían que estaban destruidos, pero que les servía para poder pedir, bueno, pues por su vida o por la vida de sus hijos, ¿no? Y aprovechaban esa nocturnidad. Esto, Fermín, no te lo inventas tú, son todos datos históricos sacados de ese archivo. Sí, yo por ejemplo, si queréis te lo leo ligeramente porque lo tengo pasado a Word. Después que nos vino el bien, que fue conocer a Dios nuestro Señor por solo verdadero Dios, y dejando nuestra ceguedad e idolatrías, antes que abriésemos bien los ojos al conocimiento de lo uno y de lo otro, nos vino una persecución, la mayor que se puede imaginar, y fue en el año 1562 por parte de los religiosos que habíamos traído para que nos adoctrinasen, que en lugar de hacerlo, nos comenzaron a atormentar colgándonos de las manos, azotándonos cruelmente y colgándonos pesas de piedras a los pies y atormentándonos a muchos de nosotros en burros, echándonos mucha cantidad de agua en el cuerpo, de los cuales tormentos murieron y mataron muchos de nosotros. Estando en esta tribulación y trabajando y confiando de la justicia de vuestra majestad, esta es la carta que escriben los propios nativos a Felipe II, que nos oirá y nos guardará justicia, vino el doctor Diego Quijada, que a la sazón era ayudar a los atormentadores, diciendo que éramos idólatras y sacrificadores de hombres,
y otras cosas ajenas de toda verdad. Y como nos veíamos mancos por los crueles tormentos recibidos y muchos muertos en ellos, nos robaban nuestras haciendas, pero lo que más nos dolía era que nos mandasen a desenterrar los huesos de nuestros muertos bautizados, habiendo muerto como cristianos, para sacar el oro. Estamos desesperados y no contentos con estos religiosos y justicia de vuestra majestad. La carta sigue, querido Miguel. Nos vale con eso. Y para terminar, otro santito, Francisco de Chaves, un capitán de Pizarro que parece que hizo alguna aliada buena, ¿no? Pues sí, bueno, de hecho es considerado el Herodes español, ¿no? Si Herodes asesinó a miles de niños para intentar sacarse del medio a Jesús de Nazaret, bueno, pues este es el Herodes español. También precisamente en Juárez, en Lima, en Perú, se caracterizó precisamente este capitán de Pizarro, que era extremeño de Trujillo, era un paisano de él, por asesinar nada más y nada menos que a 600 niños a golpe de espada, simplemente porque, bueno, los padres habían huido a la sierra, muchos de los padres, en un ataque que hicieron directamente a esta población, porque estaba en manos de los almagristas, ellos eran enemigos de los almagristas, y bueno, pues entran a saco, y al no coger a todos los mayores, a todos los nativos, pues van a coger a los niños, ¿no? Y en venganza, a golpe de espada, les va a cortar el cuello, pero antes de cortar el cuello, les dice literalmente a los niños que pronuncien el nombre de Francisco de Chaves, y no Jesús de Nazaret, porque por regla general el español, cuando mataba a un indio, cuando mataba a un nativo, para intentar salvarle el alma, le decían que dijesen Jesús de Nazaret, pero en este caso no, fue lo contrario, y de ahí nace esta historia, ¿no?, que es mucho más larga, de este extremeño y de este Herodes español, que sin duda alguna pues no tiene desperdicio, ¿no? Amén de empalar, también se dedicaba a empalar dentro de esta misma función en Juárez a los mayores que había cogido. O sea, Black Tepes en Rumanía no creas que te superaba mucho a muchos españoles, ¿eh? Porque hay varios empaladores, este es uno de ellos, y nunca hablamos de los empaladores españoles, siempre hablamos de Black Tepes, ¿no? Pues hay varios, entre ellos otro extremeño. Lo voy a quedar ahí para un día para hablar de empaladores, si te parece bien, empaladores extremeños. Garci de Silva. Hablaremos de ello. Otra parte de la historia sacada con documentos del Archivo Histórico Nacional, contada por Fermín Mayorga. Fermín, forma de contacto contigo si nuestros oyentes quieren saber más, ver esos documentos que tú tienes ahí originales. Pues directamente a mi blog, el blog del hereje, y ahí, bueno, pues verán este documento que justamente hoy mismamente voy a colgar, y a partir de ahí, bueno, otros muchos temas relacionados con esta temática y otras. Un poco hereje si eres, Fermín. Bueno, pero eso no es ningún delito, ¿eh? Ser liberal, ser libre, no es ningún delito, no en vano es lo que todos perseguimos. Te mando un abrazo fuerte, seguimos investigando. Venga, muy amable, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Pues esta es otra parte de la historia que de vez en cuando nos trae Fermín Mayorga sorprendiéndonos. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Mucha cantidad de gente que ha pasado miedo y que se ha puesto en contacto con nosotros, ¿no? Cantidad de gente y cantidad de miedo, sí, han pasado mucho miedo. María Ángeles ha tenido que encender la luz porque ya no podía seguir escuchándonos a oscuras, y como tú muy bien has comentado antes, Fran nos decía que, bueno, las eléctricas estarán contentas esta noche porque han tenido que encender las luces todos los que han escuchado el programa. Bueno. Y luego, bueno, nos dicen cosas muy muy bonitas hoy. Por ejemplo, Juan Manuel dice que los que viven solos, los que vivimos solos, vamos a sentir tirones en los pies durante toda la noche. Les ha gustado mucho la música que ha acompañado la entrevista, la música de Hellraiser. Y luego nos han escrito también oyentes que han tenido historias similares, que han tenido encuentros con este hombre, con el sombrero, sí, desde Uruguay, desde un cementerio. Nos han contado una historia muy interesante de un encuentro con este ser por la noche, apoyado en una lápida. Y ha sido una noche intensa de llamadas, muchísimas, y de muchos contactos. Déjame que recoja una señora que estaba embarazada de su hija, dice, fue al entierro funeral de su hermano, pero mi hija dice que nació bendecida, al contrario de lo que contaba Miguel. Dice que bendecida, iluminada y hasta algo mística, los temas de Dios, la luz le atraen, y que desde que era bebé su primera palabra fue lux.
dirigiéndose una vela apagada. Ni mamá ni papá, sino Lux. Qué bonito. Ganadores, y luego si acaso nos da tiempo a decir. Pues mira, tenemos a Mari Carmen Gómez de Cullera, Valencia, a Manuel Millán de Córdoba, José Sánchez de Barcelona, Antonio Parejo nos ha escrito a través del Facebook, y Alejandro José González de Álava. Los 5 habéis ganado uno de los libros de la Biblioteca del Espacio en Blanco, y tenéis que escribir a espacioenblanco@rtv.es con vuestra dirección postal y os mandamos el libro. Y luego tenemos otro premio más. O sea, son 6 en vez de 5. Yo había dicho 5, 6, uno más. Perfecto. ¿Uno más? ¿Vale? ¿No? Bueno, hoy estamos generosos. La Sí. suscripción se la damos a Vanessa Álvarez, que también tendrás que ponerte en contacto con nosotros porque tenemos que facilitar tus datos a la revista, y sabes que tienes una suscripción de 1 año a la revista Año Cero. Pues seguimos adelante, dando las gracias a todos los que nos escuchan en esa multitud de lugares que seguiremos nombrando poco a poco. Feliz semana, nos vemos pronto, Rosa. Hasta la semana que viene. Gracias. Y terminamos por hoy. La gratitud a todos por ayudarnos a llenar este espacio en blanco una semana más. Cada día en más multitud de puntos, de lugares de todo el mundo. Nos alegra que eso sea así. Por ahora os dejamos. Llegan los átomos de David Sierra, no sé cuántos trillones, 2 trillones de átomos de nuestro compañero David Sierra. Nosotros volvemos en 7 días y ya sabéis, os necesitamos para llenar este espacio aquí en Radio Nacional. Mientras tanto, feliz semana y un poco de música hasta las 4. Ahí os dejamos. Nos encontramos en el espacio en blanco.